Bueno, vamos a empezar. Voy a poner grabar y vamos a empezar con la administración y representación. Igual, cuando es que terminamos el tema, damos lugar a las preguntas. Ustedes vieron ya qué era la sociedad, tienen un concepto de sociedad que está en la Ley General de Sociedades. ¿Alguno me puede decir el concepto de sociedad? ¿Se anima? ¿Tienen la ley ahí? Supongo que están escuchando la clase, estudiando con la ley. Vamos, de 209 que hay, ¿ninguno se anima? Yo prefiero. A ver. Habrá sociedad si una o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. Perfecto. Bueno, este es uno de los conceptos claves que ustedes tienen que dominar en esta materia, en esta primera parte de sociedades. Este concepto que acaba de leer la compañera nos muestra que la sociedad es, para nuestra legislación, un sujeto de derecho. Es decir, que es una persona distinta a las personas, a los socios que la conforman, ¿sí? Si la compañera que acaba de hablar, que se llama Celeste, y acá hay otro Facundo Ceniquel que estoy viendo acá, y yo formamos una sociedad, Celeste, Facundo y yo formamos una sociedad, ¿sí? Esta sociedad se va a llamar Comercial Sociedad Anónima, ¿sí? ¿Cuántas personas hay en ese círculo, en este círculo? ¿Cuántas personas ustedes no ven porque no van a ver? ¿Cuántas? ¿Tres? Tres, dice Facundo. ¿Qué les parece? A mí me parece que hay 4 personas, ¿sí? 3 personas. Está Soledad, Celeste, Facundo y la sociedad que conformaron, ¿sí? Son 4 personas. La sociedad es una persona distinta a los socios que la conforman, ¿sí? Entonces vemos ahí 4 personas, pero no vemos 4 personas porque hay una que no se puede ver. En realidad, en este momento a mí no me están viendo porque yo no los veo, a ustedes tampoco. Pero suponemos que son personas humanas y que los podemos ver, que son de existencia visible, ¿sí? Y en cambio la sociedad, la persona jurídica, no. Por eso mucho tiempo se habló de que era una ficción del derecho. Hoy ya no hablamos de una ficción del derecho, sino que es un instrumento del derecho, es una herramienta que el derecho nos da para unir capitales. Es decir, si yo tengo un capital, Valeria, Celeste tiene otro capital, Facundo tiene otro capital, y esos capitales individualmente no alcanzan a lo mejor para desarrollar la empresa que queremos llevar adelante, pero sí uniéndonos podemos llevar adelante un emprendimiento. Como decía hoy la compañera en el concepto, para obtener ganancia y soportar las pérdidas, para un intercambio de bienes y servicios. Esta es la finalidad de la empresa en sí. Siempre donde hay sociedad va a haber una empresa. Esta es la idea. Entonces, si estos capitales que nosotros tenemos por sí solos no alcanzan, pero a lo mejor uniéndonos sí podemos formar esta empresa o desarrollar esta empresa, la ley nos va a dar una herramienta jurídica para formar una persona, un sujeto de derecho distinto a nosotros tres. Ese sujeto de derecho, esa sociedad anónima que es distinta a nosotros tres, va a ser capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Es decir, que va a poder celebrar un contrato de compraventa, va a poder comprar un inmueble, va a tener a su nombre un inmueble, va a poder obligarse con un proveedor, por ejemplo, por mercadería, por lo que sea, va a poder obligarse, ¿sí? Y va a tener que responder. ¿Cómo va a responder? Con su patrimonio. Siempre la sociedad responde con su patrimonio por el total. Después vemos que según el tipo societario, eso vamos a ir estudiando más adelante, según el tipo societario, también hay veces que los socios van a responder
junto con la sociedad, cuando los bienes de la sociedad no alcanzan. Pero en principio, siempre la sociedad responde con todo su patrimonio, ¿sí? ¿Hasta acá queda claro esto? Que es lo que ustedes ya vieron en la unidad anterior, ¿sí? Sí, pero Sí, profe. Está. Perfecto. Entonces, dijimos que la sociedad es un sujeto diferente a los socios que la componen, que es un sujeto de derecho, que puede adquirir derechos y contraer obligaciones, pero que no es una persona de existencia visible, que se pueda ver. Entonces, ¿cómo va a ser para actuar en el mercado? ¿Cómo va a ser esta sociedad para celebrar un contrato, para obligarse con un proveedor, para comprar un inmueble? Va a tener que hacer a través de sus órganos, ¿sí? Ahí viene la teoría del órgano. La sociedad tiene órganos que van a actuar como, que van a ser como vehículos para expresar la voluntad de la sociedad, para que la sociedad pueda actuar en el mercado, en el mundo económico, y pueda celebrar estos contratos, obligarse, así como estuvimos diciendo. Las principales tres funciones que se van a desarrollar dentro de la sociedad es la de administrar, la de gobernar la sociedad o dirigir la sociedad y la de controlar, ¿sí? Cada una de esas funciones va a estar encomendada o va a ser desarrollada por un órgano, el órgano de administración, el órgano de gobierno y el órgano de fiscalización. ¿Qué pasa? No siempre y en todas las sociedades esa, digamos, organicidad se ve así tan diferenciada. Hay sociedades en donde el mismo órgano administra, gobierna y a lo mejor controla. Solamente en la sociedad anónima nosotros vemos así los órganos bien distintivos, digamos, o distinguidos porque la administración es el directorio, el de gobierno es la asamblea de accionistas y el de control es la sindicatura o el consejo de vigilancia. En el resto de las sociedades, esas funciones pueden estar mezcladas, es decir, las mismas personas pueden ejercer diferentes funciones, ¿sí? Pero eso no significa que no existan todos los órganos. Estos tres órganos siempre están presentes en todas las sociedades. Nada más que, por ejemplo, en la SRL, el control de los socios puede ser llevado a cabo por el conjunto de socios y no necesariamente que se forme una sindicatura o un consejo de vigilancia. Eso no significa que el órgano no esté presente. Entonces dijimos que la sociedad va a actuar a través de sus órganos y hoy nosotros vamos a ver a uno de esos órganos, que es el órgano de administración y representación, que es uno de los más importantes porque es el que va a expresar la voluntad de la sociedad, ¿sí? El de representación. Y el de administración es la fase interna, es el que va a tomar las decisiones del día a día de la sociedad. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, nosotros vamos a ver hoy el órgano, dijimos, de administración y representación. ¿Qué es administrar? ¿Qué es para ustedes administrar, por ejemplo? ¿Alguien me puede decir? Puede ser manejar recursos para lograr un fin determinado. ¿Puede ser? ¿Alguien más? Administrar podría ser teniendo todos los, como mencionó mi compañero, todos los recursos, como ser, por ejemplo, personas a bajo nuestro mando, por decirlo así, que tengan que trabajar en conjunto para perseguir objetivos y que esos objetivos se consigan siempre y cuando se hagan de manera eficiente y eficaz. Bien. ¿Qué más? ¿Alguno más quiere decir algo? ¿No? Bueno, está bien lo que ustedes dijeron. Administrar es, en otros términos, manejar
manejar un patrimonio. En este caso, manejar el patrimonio societario. Y este manejar el patrimonio societario va a ser diferente a las tareas de administración que nosotros vemos, por ejemplo, que tiene un mandatario o de las que habla el Código Civil y Comercial. Porque cuando nosotros de administración hablamos de facultades de administración en el derecho privado, nos referimos siempre a que no puede ejercer actos de disposición. ¿Qué son los actos de disposición? De transferencia. Es decir, yo como mandatario, si otra persona me da un poder a mí para manejar su patrimonio, yo puedo administrarlo y esto implica gestionar, hacer operaciones, pero no puedo disponer de sus bienes. En cambio, en el ámbito societario, administrar va un poco más allá de esto. Todo lo que ustedes decían es el manejo de un patrimonio societario. Y cuando manejamos un patrimonio societario, acá sí el administrador tiene facultades de disposición, porque si no, imagínense que un administrador de una sociedad que no pueda decidir, por ejemplo, si determinada mercadería se puede vender o no. ¿Sí? Entonces tiene facultades más amplias que la administración del derecho privado común. Ahora, eso no implica que el administrador de la sociedad pueda, por ejemplo, vender el local donde se desarrolla la actividad principal o que es, digamos, que es el lugar sin el cual la sociedad no podría seguir funcionando, o la empresa no podría seguir funcionando. Siempre tiene límites y ahora vamos a ver después cuáles son, pero en principio es un concepto como para tener en cuenta que la administración implica el manejo del patrimonio societario. Es un concepto más amplio que el del mandato y tiene el administrador facultades de disposición. Hasta acá estamos. Ahora les voy a compartir un PowerPoint, a ver si puedo, que es el mismo que está en el aula virtual. Yo le agregué ¿cómo es? Una cosita nomás porque que no tenía sobre la organización, pero es el mismo. Y ahora les voy a indicar cuál es. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Sí, profe. ¿Se ve? Sí, profe, se ve. Perfecto. Ay, qué difícil esto de hablarle a uno mismo. Esta es la diapositiva que yo agregué ahora, por eso está así un poco desprolija porque lo hice a último momento, que es cómo se puede organizar la administración. Ya tenemos claro que con un concepto de órgano de administración. Acuérdense que solamente acá estamos hablando del órgano de administración. Después vamos a ver el órgano de representación, ¿sí? Solamente acá vamos a hablar del órgano de administración primero, todo lo que dijimos hasta acá. ¿Cómo puede organizarse este órgano de administración de la sociedad? Puede ser unipersonal, que implica una sola persona a cargo de ese órgano, o puede ser plural. Y ahí vienen las distinciones. Cuando hay más de una persona en el órgano de administración, esa organización plural puede ser indistinta, que quiere decir que cualquiera de los que forman parte del órgano de la administración pueden ejecutar los actos de administración, tomar esas decisiones. Conjunta, que quiere decir que tienen que tener el asentimiento de todos, el consentimiento de todos los que forman parte del órgano de administración. Y colegiada, que quiere decir que se reúnen en asambleas y que toman las decisiones por mayorías. Por lo general eso se ve en la sociedad anónimas, que están pensadas para las grandes empresas. Profe, ¿Sí? profe, en el consultorio es indistinto, por ejemplo, cualquiera de los miembros puede tomar la decisión y no le tiene que consultar a los otros miembros. No, estamos hablando acá, ojo, del órgano de administración, ¿eh? No estamos hablando del gobierno de la sociedad. Acuérdense que acá estamos hablando de actos ordinarios de la sociedad. ¿Sí?
Ah, bueno, profe. Gracias. No de nada. Entonces, indistinta, como decía la compañera, cualquiera de los que forman parte de los administradores puede llevar adelante, tomar decisiones y llevar adelante determinados actos, ejecutar determinados actos. Conjunta, todos juntos, necesitamos el consentimiento de todos, y en la colegiada se reúnen en colegios, o sea, en asambleas, y se decide por mayorías. Profe, estas tres características se cumplen todas juntas cuando es una organización plural. No, justamente son tres formas diferentes de organizar el órgano de administración cuando es plural. ¿Sí? Cuando yo tengo más de 2 personas o 2 o más personas en el órgano de administración, puedo organizarlo en forma indistinta, conjunta o colegiada. ¿Sí? Pensé que habrían, qué sé yo, decisiones que podían ser indistintas, otras decisiones que podían ser conjuntas y otras decisiones en donde se reúnen en asambleas, así colegiada, como usted había dicho. Pero bueno, estas son formas distintas. Estas son formas de organizar el órgano de administración. Eso no quiere decir que si yo tengo una forma de organización indistinta, no pueda establecer en el contrato social que, por ejemplo, para tomar determinada decisión, todos los administradores tienen que estar de acuerdo. Eso es otra cosa, eso es un límite a las facultades que tienen los administradores, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, entiendo, gracias. Pero en sí la organización del órgano va a ser indistinta. Porque si no, imagínense que si es de esa manera, imagínense que por cada acto que van a tener que desarrollar los administradores, yo voy a tener que nombrar una forma de organización. Eso va a ser muy, muy complicado. Entonces acá estamos diciendo, la organización plural es indistinta, pero para celebrar determinado acto se requiere el consentimiento de todos los administradores, por ejemplo. ¿Sí? Entiendo, ¿Se entiende? bien. Es como que se adopta una de las tres formas para las decisiones generales que se tomen Se tiene que adoptar una de las tres formas, ¿sí? Entiendo. Y después se pueden poner límites. Bien, gracias. No, de nada. Bueno. Seguimos. Cuando hablamos, acuérdense, de administración y dijimos que es el manejo del patrimonio societario con facultades de disposición, estamos hablando que el administrador de la sociedad es el que va a ejecutar el día a día de la sociedad. ¿Sí? Por eso, por ahí a ustedes algunas preguntas como que les parece raro, lo que me decían, si indistinta implica que pueda tomar alguna decisión y sin consultar a los otros. Acá estamos hablando de decisiones del día a día, no son decisiones de tal entidad, esas digamos, esas las va a tomar el órgano de gobierno de la sociedad. Por eso una organización de una administración sí puede ser indistinta y no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora vamos a ver un artículo que es fundamental que ustedes lo lean y recontralean y lean y lean y lean y analicen y se detengan palabra por palabra porque este artículo es fundamental para este tema y es fundamental para la materia societaria también. Así que ahora lo vamos a ir leyendo varias veces y vamos a ir como desmenuzándolos. Siempre yo recomiendo, y eso aprendí digamos, de uno de los profes de la materia, que la lectura primero tiene que ser de la ley y después que ustedes lean la ley bien, la ley pelada, vayan a Infolec, la Ley General de Sociedades, bajen una ley actualizada o compren si quieren la ley, siempre fíjense que sea la última vigente, que tenga todas las modificaciones, y lean la ley pelada. Primero la ley pelada,
palabra por palabra, escriban, hagan cuadros, subrayen lo que necesitan para entender bien ese artículo y después vayan a los comentarios de la doctrina. Comentario de la doctrina o artículo de doctrina nosotros le llamamos a los que escriben los autores sobre estos temas. Bien, este artículo es el artículo 58 de la Ley General de Sociedades, que empieza diciendo el administrador o representante que de acuerdo con el contrato o por disposición de la ley tenga la representación de la sociedad. Y acá vamos a analizar un poquito. Vamos a leer todo primero mejor. Obliga a esta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Entonces, el administrador o representante que de acuerdo al contrato por disposición de la ley tenga la representación de la sociedad, obliga a esta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Y vamos a ir por partes. Dice la primera parte del artículo, el administrador o representante. ¿Y por qué habla del administrador o representante si nosotros vimos que el administrador era la faz interna de la sociedad y el representante era la faz externa, es decir, el que expresaba la voluntad de la sociedad era el representante y no el administrador? Bueno, hay algunos tipos societarios en donde la misma persona va a administrar y va a representar a la sociedad. Y hay otros, como por ejemplo la sociedad anónima, donde el órgano de administración es uno y el representante de la sociedad es una sola persona. El órgano de administración en la sociedad anónima es el directorio y el representante es el presidente de ese directorio. Entonces, por eso la ley habla de administrador o representante, porque hay veces donde el administrador también representa a la sociedad, porque cumple las dos funciones, como por ejemplo en la SRL, que la gerencia es el órgano de administración y representación. Después sigue el artículo, que de acuerdo a lo establecido en el contrato o por disposición de la ley, lo que veníamos diciendo recién, tenga la representación de la sociedad. Obliga a esta. ¿Qué quiere decir? Y acá fundamental, obliga, es decir, que va a imputarle los actos que él realice a la sociedad. Cuando actúa el órgano de la sociedad, está actuando la sociedad misma, porque dijimos que los órganos societarios son vehículos a partir de los cuales la sociedad expresa su voluntad o actúa, ya que es una persona de existencia no visible o de existencia ideal, como le decían antes, ¿sí? Entonces obliga, se le imputa los actos a la sociedad. ¿Cuándo? Siempre y cuando esos actos no sean notoriamente extraños al objeto social. Y esto es importante y estas dos palabritas que están ahí en negrita ustedes tienen que aprenderse bien. Notoriamente extraños al objeto social. ¿Qué implican notoriamente extraños al objeto social? Un determinado acto que realiza un administrador, un representante de la sociedad, puede estar dentro del objeto de la sociedad, puede no estar dentro del objeto de la sociedad, pero estar más o menos de acorde con este objeto y puede ser notoriamente extraño, es decir, que no tiene nada que ver con el objeto de la sociedad. Y en ese caso, cuando no tenga nada que ver con el objeto de la sociedad, no va a responder la sociedad por los actos de este representante. Vamos a ver en un ejemplo a ver si se entiende mejor. Una empresa, una sociedad que tiene como objeto social la compraventa de zapatos, carteras, al público, digamos, al consumidor final. ¿Sí? Este es el objeto de la sociedad. El es una SRL, así que el órgano de administración y representación es la gerencia, que para que no sea tan complicado por ahora vamos a decir que es unipersonal, es decir, es uno solo, gerente. Este gerente compra
un inmueble. Compra un inmueble. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Este acto es notoriamente extraño al objeto social o no? ¿O les parece que por este acto va a quedar obligada la sociedad o no? Y no, porque podría ser para el local, ¿o no? ¿Cómo? En principio, no, porque no tiene nada que ver los inmuebles con los zapatos. Tampoco es 100% extraño, porque si, por ejemplo, compra un local de zapatos, tiene sentido, ¿no? Pero en principio no. Así es como ustedes dicen. En principio va a obligar a la sociedad. Al principio siempre es que va a obligar a la sociedad porque no es un acto notoriamente extraño, porque como ustedes decían, si compra un local, a lo mejor puede ser un local para ampliar la sociedad, para hacer una sucursal, para, no sé, tener depósitos de zapatos, es decir, puede estar relacionado, no es directamente el objeto social, pero tampoco es notoriamente extraño. ¿Sí? Ahora, si este administrador, representante de la sociedad, va y compra, no sé, una maquinaria para, qué sé yo, para cortar pasto, no sé, se me ocurre cualquier cosa o algo que sea, que sea muy extraño al objeto social, que no tenga nada que ver con el objeto social de la sociedad, en ese caso no va a obligar a la sociedad, es decir, que la sociedad no va a quedar obligada por ese acto del administrador. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Esto es importante, así que si no se entiende, volvemos, no hay ningún problema. Sí se entiende, profe. ¿Sí? Profe, ¿sería algo como el corrimiento del velo societario? No, eso es otra cosa. Eso es el descorrimiento, el corrimiento del velo societario, eso está en el artículo 54, y eso es cuando la sociedad se formó o se lleva adelante con unos fines que no sean los previstos por la ley. Por ejemplo, que la sociedad, no sé, yo formo una sociedad para desviar bienes de mi matrimonio, que es uno de los casos, digamos, así como muy comunes y que se vio, digamos, yo formo una sociedad que no tiene ni una actividad, no es nada, sino que lo único que hago es que todo lo que compro en el matrimonio, para que en el caso de divorcio no tenga que compartirlo con mi esposo, la llevo todo a la sociedad, ¿sí? Entonces, si la sociedad tiene fines que no son los previstos por la ley para tal, porque la sociedad no está prevista, digamos, o este instrumento legal que es la sociedad, no está pensada por el legislador para que yo saque bienes de mi matrimonio y después no tenga que compartir con mi esposo, sino que está prevista para que se desarrolle una actividad económica. Entonces, si no cumple con esos fines, hay un perjuicio a tercero, por ejemplo, en este caso, al esposo, puede pedir el descorrimiento del velo, que es, digamos, una forma de decir, bueno, la sociedad es una pantalla, entonces, si es una pantalla, yo corro esa pantalla y veo qué hay detrás. Y detrás de eso están los socios. Entonces se le va a imputar el daño que se haya provocado a esos socios y no a la sociedad. ¿Se entiende? Pero ese es otro tema. O sea, no tiene nada que ver con esto. Acá estamos hablando de que el administrador o representante de la sociedad, según corresponda por ley o por estatuto, representa a la sociedad, es decir, expresa la voluntad de la sociedad. Como la sociedad es una persona de existencia ideal, no puede la sociedad hablar así como estoy hablando yo, lo tiene que hacer a través de sus órganos. Esos órganos están formados por personas. Entonces, acá es interesante, digamos, el legislador tiene que regular acá cuando esos actos que realicen estas personas que forman el órgano de la sociedad, van a obligar a la sociedad. Porque si no, todo lo que hagan los órganos, todo lo que hagan los representantes de la sociedad lo obligarían. Entonces ahí quedaría en desventaja la sociedad. Entonces, acá la ley lo que hace es tratar de proteger por un lado a la sociedad y por el otro lado a los terceros que se relacionan con la sociedad y dejarles en claro, miren, cuando está actuando el representante de la sociedad,
Si ustedes tienen duda, tienen que ir al objeto social. Si el acto que están por realizar no es notoriamente extraño a ese objeto social, sepan que ese acto le va a ser imputado a la sociedad. Y la sociedad va a tener que responder por ese acto. ¿Se entiende? ¿Se entiende la finalidad? Es decir, imagínense, yo soy un tercero que voy a contratar con una sociedad. A mí me va a interesar saber que, primero yo tengo que saber que esa persona con la que yo estoy negociando es el representante de la sociedad, ¿sí? Y tengo que saber el objeto de la sociedad. Entonces, según el acto que yo voy a realizar, voy a saber si ese representante de la sociedad realiza un acto que no es notoriamente extraño a la sociedad, va a obligar a la sociedad. Porque si no, puede ser que este tercero, por ejemplo, si en el caso que decíamos, este administrador o representante de un local que compra y vende zapatos, va y compra una maquinaria industrial que sirve, no sé, para cosechar en el campo, que nada que ver, y yo soy el que le estoy vendiendo esa maquinaria, puede ser que yo me encuentre después con que no voy a poder ir a cobrarle a la sociedad, porque ese acto era notoriamente extraño al objeto social. ¿Se entiende ahí? Sí, profe, perfecto. ¿Sí? Por eso es la importancia, porque el tercero tiene que saber qué está, digamos, tiene que tener, digamos, la suficiente certeza que cuando va a contratar va a quedar obligada a la sociedad. Y como tampoco puede andar averiguando tanto para qué, por ejemplo, en el caso anterior que decíamos, compra un inmueble. Bueno, este tercero no tiene por qué andar averiguando para qué es ese inmueble. Entonces, se supone que si compra un inmueble, y bueno, no será del objeto social de la sociedad, pero tampoco es notoriamente extraño, tampoco es que nada que ver con la sociedad como para no obligarla. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Alguien quiere hacer una pregunta acá? Si no, sigo para adelante. ¿No? Bueno, No, profe. ¿no? Bueno, seguimos. Acá ustedes van a leer bien, digamos, tienen definiciones sobre qué es notoriamente extraño al objeto social. Un poco ya hablamos, así que les dejo que miren. Sigue el artículo 58 y dice, este régimen se aplica aún en infracción de la organización plural si se tratare de obligaciones contraídas mediante títulos valores por contratos entre ausentes de adhesión o concluidos mediante formularios, salvo cuando el tercero tuviere conocimiento efectivo de que el acto se celebra en infracción de la representación plural. A ver, vamos por partes, en esta segunda parte. Dice, este régimen, ¿cuál sería el régimen? El de obligar a la sociedad, la imputación de los actos del representante a la sociedad. Este régimen, o sea, obligar a la sociedad, se va a aplicar igual en caso de infracción de la organización plural. Hoy dijimos que cuando había una organización plural, esta podía ser indistinta, que quiere decir que cualquiera de los administradores va a obligar a la sociedad, ahí no hay ningún problema, ahí no va a haber una violación o una infracción al régimen de organización plural, o podía ser conjunta, que es cuando, por ejemplo, necesita el consentimiento de todos los que forman parte del órgano de administración. Y ahí sí puede haber una infracción a la organización plural. Por ejemplo, en un caso de una sociedad con un órgano, una SRL, como veíamos antes, que en la gerencia tengan tres gerentes y que la organización de esta gerencia sea conjunta, es decir, que se necesita el consentimiento de todos. Cuando uno solo de esos
de esos representantes actúa en nombre de la sociedad, sin el consentimiento de los otros y sin la firma de los otros, porque acá va a ser necesaria la de los tres, para obligar a la sociedad en principio no va a responder, en principio no se va a ejecutar esos actos a la sociedad, no va a obligar a la sociedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una infracción a ese régimen. Si dijimos que para obligar a la sociedad tienen que firmar los tres y firmó uno solo, ahí no obliga a la sociedad, o sea, la sociedad queda liberada y el tercero va a tener que buscar responder o buscar, digamos, que le responda aquel con el que contrató. Ahora, ¿qué pasa si se trata de un título valor, es decir, un cheque, un pagaré, contratos entre ausentes de adhesión o concluidos mediante formularios? Contratos entre ausentes puede ser, por ejemplo, esos que se celebran por correo electrónico ahora, de adhesión, pueden ser esos, por ejemplo, cuando vamos y sacamos un celular, que firmamos nomás ese formulario o esos formularios preimpresos, o un seguro, por ejemplo, contratamos un seguro, también son contratos que se celebran mediante formulario. Es un formulario que ya nos trae, digamos, la otra parte y que nosotros solo firmamos. En esos casos, en esos 4 casos, aun cuando se infringió el régimen, la organización plural, igual la sociedad va a quedar obligada, ¿sí? Pongo un ejemplo. Si en esta SRL que nosotros estamos hablando, que tiene una gerencia compuesta por 3 gerentes y que obliga a uno, y que tenían que firmar los 3 para quedar obligada a la sociedad, y firmó uno solo un pagaré, ¿sí? Uno solo de estos gerentes firmó un pagaré, me firmó a mí un pagaré, ¿sí? En este caso yo voy a poder ir contra la sociedad, porque si bien hay una infracción al régimen de organización plural, porque tenían que tener la firma de los 3 y tienen la firma de uno solo, el pagaré está dentro de las excepciones, está de la ley cuando dice se tratare de obligaciones contraídas mediante títulos valores, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se fueron todos? ¿Están dormidos? ¿Qué pasa? Profe, Sí, se ¿se entiende. entiende? Bueno, Profe, bueno. Y después pero tiene una excepción más la ley, que dice, salvo cuando el tercero tuviere conocimiento efectivo de que el acto se celebra en infracción de la representación plural. Es decir, por ejemplo, en el caso que veíamos antes, si yo sé que esa gerencia está compuesta por 3 gerentes y que los 3 tendrían que haber firmado el pagaré y que firmó uno solo. Si puede demostrar que hay un conocimiento efectivo de esta infracción al régimen plural por el tercero, en ese caso la sociedad sí va a responder. Perdón, en este caso la sociedad no va a responder. Voy a poner porque ahí compliqué un poco la cosa. Vamos de nuevo. Vamos con el ejemplo que veníamos. Yo voy a celebrar un acuerdo, digamos, un negocio con una sociedad. Si yo sé que esta sociedad tiene una gerencia de 3 personas, compuesta por 3 personas, y que está organizada en forma conjunta, es decir, que necesito la firma de los 3 gerentes para obligar a la sociedad. Y sin embargo, solamente uno de esos gerentes me firma el pagaré. En ese caso yo no puedo ir contra la sociedad y pretender cobrarle ese pagaré a la sociedad, porque yo sabía que se estaba violando el régimen de representación plural. Es decir, yo sabía que necesitaba la firma de los 3 gerentes, ¿sí? Ahora, si yo
A eso la sociedad va a tener que demostrar que yo sabía, para decir, no, yo no respondo a este pagaré porque Soledad sabía que nuestro régimen de representación era plural conjunto. ¿Por qué sabía? Y bueno, porque era una cliente de hace muchos años, celebramos muchos contratos, ella, no sé, conoce el estatuto, conoce el contrato social de la sociedad, sabía, y sin embargo contrató igual. ¿Está? Ahora, si la sociedad no puede demostrar que yo tenía ese conocimiento, que yo sabía que se estaba violando el régimen de infracción, que se estaba violando la organización plural conjunta, en este caso, la sociedad va a tener que responder por más que haya sido solo uno de sus gerentes el que haya firmado el pagaré. ¿Cuándo? Solamente en estos casos. Pagaré, títulos valores, contratos entre ausentes, de adhesión o concluidos mediante formulario. Eso no implica que después la sociedad no pueda pedirle, digamos, respuesta o responsabilizar a los gerentes que obraron indebidamente. Eso es otra cosa, pero primero va a tener que responder frente al tercero. ¿Por qué? Porque acá la ley trata de proteger a los terceros en este tipo de contratos en donde no pueden andar averiguando mucho cómo es la organización de la representación de la sociedad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, son contratos entre ausentes, porque son contratos formularios, si yo firmo nomás el contrato, si no, cuando voy y contrato con un seguro no le estoy preguntando, bueno, a ver, ¿cómo es una SRL? ¿Cómo está conformada la gerencia? ¿Quiénes son? Son contratos que son de adhesión, concluidos mediante formulario. Hay una parte más débil siempre, que es a la que la ley trata de proteger. Y en el caso de los títulos valores, lo que se trata de proteger acá es la agilidad del comercio, es decir, lo que se pretende acá es la circulación rápida de la economía y no hay mucho tiempo para andar averiguando, entonces por eso se hace de esta manera. Es diferente a contratos en donde hay mayor negociación entre las partes, donde las partes se pueden llegar a conocer y en ese caso la ley ahí aplica otro rigor, ¿sí? Acá es como un poco más benévola para proteger también el mercado y a los terceros más débiles. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. ¿Seguro? Me interesa que esté bien esto comprendido. ¿Cómo es el régimen? Esto es fundamental. Lean y lean el 58. El administrador o representante obliga a la sociedad por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Esa es la primera parte, es como la regla. Y después, la segunda parte se refiere a la organización plural. Y ahí la ley dice, cuando hay una infracción a esta organización plural, la sociedad va a quedar obligada de todas maneras en 4 casos. Títulos, valores, contratos entre ausentes, de adhesión o concluidos mediante formularios. Salvo que se pruebe que el tercero conocía esa infracción al régimen de representación plural. Y ahí sí la sociedad no va a tener que responder. ¿Estamos? Sí, pero esto es más de lo mismo. Otro de los artículos que también es fundamental que ustedes entiendan y puedan comprender y lean y recontralean es el 59. El 59 nos trae como pautas de conducta, cómo deben obrar el administrador y los representantes de la sociedad. Y dice, los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con la lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Esto, digamos, y trae una consecuencia, a ver si dice acá, no, acá sigue. Los que faltaren a sus obligaciones son responsables ilimitada y solidariamente por los daños y perjuicios que causaren su acción u omisión. Vamos a la primera parte. Los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Esto implica que como una pauta de conducta que le da al juez
el artículo en el caso de que se inicie una acción de responsabilidad al administrador o representante de la sociedad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de lealtad, estamos hablando de fidelidad, la fidelidad en administrar un patrimonio ajeno. Hoy decíamos que el administrar implica el administrar el patrimonio societario. Cuando yo administro un patrimonio ajeno, tengo que ser fiel a ese patrimonio. ¿Qué implica? Que cuando hay un conflicto de intereses entre los míos, por ejemplo, y los de o de alguien cercano, y los de la sociedad, el administrador en ese caso tiene que correrse, no puede tomar decisiones, no puede afectar en este conflicto de intereses la decisión, digamos, o el beneficio de la sociedad. Ahí no estamos actuando con fidelidad, no estamos siendo fieles. ¿A fidelidad a qué entonces? Al interés social. Eso es lo que debe primar siempre los administradores y representantes de la sociedad. Ellos tienen que velar por el interés social. Por eso siempre tienen que privilegiar este interés social antes que el suyo propio. Si hay un conflicto de intereses, me corro, ¿sí? Y no utilizar a la sociedad para un beneficio propio. Eso por un lado. Y el otro es la diligencia de un buen hombre de negocios. Acá la ley nos da como una pauta de conducta de cómo debe ser un buen administrador. Antes en el derecho privado se hablaba del buen padre de familia como modelo, digamos, de conducta. Acá la ley habla de un buen hombre de negocios. ¿Cómo debe ser un buen hombre de negocios? Y bueno, imagínense ustedes que un administrador tiene que ser una persona que esté... que se prepare, que se informe para tomar las decisiones, que a lo mejor sí va a tener que muchas veces arriesgar y eso no, y si hay malos resultados no implica que va a tener que responder por esos malos resultados frente a los socios, porque justamente a veces en ese riesgo está la ganancia, pero sí que sus decisiones van a tener que ser informadas, que va a tener que hoy creo que cuando ustedes hablaban del concepto de administración, hablaban de ejecutar, digamos, las tareas ordinarias, de estar presente en la sociedad. Hay un fallo muy famoso en donde hablan de que, digamos, es como un término que quedó mucho, que dice que el administrador, las tareas de administración no es una sinecuria. Sinecuria es un concepto que viene del derecho romano y que era un trabajo bien remunerado y que no tenía mucho esfuerzo. Eso no es la administración. La administración el administrador tiene que estar en la sociedad, más o menos, depende de la envergadura de la sociedad, pero estar y tomar las decisiones, informarse, y digamos, a eso se refiere con el buen hombre de negocios. En este fallo que yo les comento, que habla de este término de la sinecuria, era un administrador que le habían, digamos, imputado responsabilidad y él había alegado de que estaba enfermo y que por eso no pudo cumplir con sus funciones de administrador. Entonces acá los jueces, al aplicarle la responsabilidad, le dicen, bueno, si usted estaba enfermo hubiera renunciado al órgano de administración, pero no puede poner eso como excusa a la hora de dejar de dejadez, digamos, en sus funciones. ¿Y por qué es importante estos dos términos de lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocio? Porque como les decía hoy, en el caso de que los socios o la sociedad decida iniciar alguna acción de responsabilidad contra su representante o administrador, el juez va a mirar estos dos términos que la ley le marca y según la circunstancia del caso va a decidir si ese administrador tiene que responder o no por los daños que causó a la sociedad. Y ahí vamos a la segunda parte del 59 que dice, los que faltaren a sus obligaciones, es decir, los que no actuaron con diligencia de un buen hombre de negocio o con lealtad, van a responder. ¿Y cómo responden? Ilimitada y solidariamente por los daños y perjuicios que causaren por su acción u omisión. Ilimitada quiere decir con todo su patrimonio. Y solidariamente se refiere a si hay más de uno en el órgano de administración o representación al que le estoy imputando la acción, va a responder cualquiera de ellos por el todo. La sociedad va a poder cobrarse
contra cualquiera de los administradores o representantes por el todo. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Profe, yo le quiero hacer una pregunta, por favor. Cuando Sí. usted habla de administrador, ¿estamos refiriéndonos a, por ejemplo, a la gerencia o no tiene nada que ver? ¿Sí? Por eso decía, en la SRL el órgano de administración y representación es la gerencia. Por eso ustedes van a ver que acá hablamos de administradores o representantes. ¿Por qué? Porque hay sociedades en donde el mismo órgano ejerce las dos funciones, como es ese caso el de la SRL. Y hay otros, como la sociedad anónima, en donde el representante de la sociedad es uno solo, que es el presidente del directorio, y el órgano de administración es el directorio. Ah, entiendo. ¿Sí? Gracias. ¿No entendés o sí entendés? No. Sí, entiendo. Gracias. Ah, no, de nada. ¿Estamos hasta acá? Si hay alguna duda, por favor, volvemos, porque estos temas son muy importantes. Después se van a arrepentir si se quedan con alguna Profe, duda. ¿puede volver a repetir lo de solidariamente? Sí, ¿Era que se podía cobrar contra cualquiera de los administradores? ¿Así era? por el todo. Por el todo. Así es. En la solidaridad, digamos, las obligaciones se pueden responder, las obligaciones que tienen varios deudores pueden responderse mancomunadamente, que es la responsabilidad que ustedes ven cuando vieron las sociedades de la sección cuarta, vieron que hay una responsabilidad mancomunada. Bueno, eso quiere decir que cada uno va a responder por su parte. Y cuando es solidaria, implica que yo como acreedor puedo cobrar por el todo a cualquiera de los deudores. Puedo ir contra cualquiera de los deudores por el todo. Eso se refiere a la solidaridad, que en este caso nace de la ley. Entonces, usted había dicho que la sociedad puede cobrarle, como es una persona aparte, a los administradores si le hacen algún daño a la sociedad en sus decisiones. ¿Así era? Así es, por los daños responden, porque si ustedes dicen así, cobrar, digamos, estamos hablando, yo hablo en un término coloquial y para que ustedes entiendan, pero acá estamos hablando de responsabilidad, ¿sí? Entonces, cuando ustedes dan un examen o hablan, tienen que hacerlo con propiedad, son responsables, solidaria y limitadamente. Bien, ¿Sí? gracias. Yo lo que les quiero demostrar es el efecto práctico, digamos, de la solidaridad, que implica de que van a tener que responder por el todo cualquiera de ellos. Y quiere decir que en una determinada deuda no se va a dividir por parte y yo como acreedor voy a tener que ir cada parte a cada acreedor, sino que yo voy a poder ir por el todo con cualquiera. ¿Sí? Sí, profe, gracias. No, Profe, tengo una consulta. sí, ¿Esa es la decisión de que uno de los administradores responda por el todo? ¿Quién la toma? ¿La sociedad o el acreedor? y la ¿De quién? sociedad sería la acreedora acá, Ah, claro. porque es la que inicia la acción de responsabilidad contra su administrador. Y pues acá se le provocó un daño a la sociedad por una acción o omisión del administrador. Entonces la sociedad lo que pretende es que ese administrador responda y pague, digamos, de una manera por ese daño que le causó. Gracias, profe. Y cuando, por ejemplo, eso de la sociedad se tiene que hacer responsable con otro tercero, con otro acreedor, ¿cómo responde la sociedad con su patrimonio? Siempre la sociedad responde con su patrimonio. Frente al tercero va a tener que responder la sociedad. Y después, si eso le provoca un daño, bueno, la sociedad puede ir e iniciar una acción de responsabilidad contra el administrador. Pero frente al tercero que contrató, va a tener que responder la sociedad. Ah, entiendo, profe. ¿Y esto de responder limitado y solidariamente es para todos los tipos de sociedades? Sí, pero no se confundan, porque una cosa es la responsabilidad de los socios por las deudas sociales
Y otra cosa, acá nosotros estamos viendo la responsabilidad del administrador cuando una acción u omisión suya le provocó un daño a la sociedad. Es decir, acá la sociedad es la que le va a iniciar una acción de responsabilidad al administrador porque una acción de él o una omisión le provocó un daño. Y ahí va a tener que responder por ese daño, va a tener que responder ese administrador ilimitada y solidariamente. Es decir, con todo su patrimonio, ilimitadas con todo su patrimonio. ¿Se entiende? Es el administrador. Acuérdense que el administrador no necesariamente tiene que ser un socio, puede ser un tercero también. ¿Sí? ¿Me explico? Yo tengo una duda sobre una pregunta del trabajo práctico. ¿Se la puedo preguntar? ¿De este tema es? Sí, tiene que ver con responder solidaria y limitadamente. Bueno, Decía que una empresa, SRL, dedicaba a la compra-venta de automóviles, pero en realidad contrabandeaba camiones. Y decía que respondamos verdadero o falso si todos los socios respondían solidaria y limitadamente por los perjuicios causados. Y yo había puesto verdadero, pero me marcó como que era falso y yo quisiera saber por qué. tendría que ver bien la pregunta. Tendría que ver bien cómo está la pregunta. Bueno, profe. Porque así como vos me decís, no, la verdad que no entiendo, digamos, no entiendo el fin de la pregunta tampoco. Profe, esa pregunta se responde con el artículo 19 de la Ley General de Sociedades. Ahí está la respuesta. Nos preguntaban en el foro, pero a lo mejor estas cosas por ahí les conviene preguntar en el foro, porque la organización de la cátedra es así. Yo, por ejemplo, les doy este tema ahora y les habilité, en donde están todo el material de este tema, les habilité un foro de consulta para que ustedes me pregunten sobre este tema. Y después yo voy a elaborar, como este viernes no va a haber práctico porque es Viernes Santo, el próximo práctico va a ser el viernes que viene. Entonces, el viernes que viene va a haber preguntas de todos los temas que se vieron hasta ese viernes. Entonces, cada profesor que dio el tema va a preparar las preguntas sobre el tema que dio. Y es el que contesta el foro sobre ese tema. Entonces, por ahí ustedes... yo les recomiendo que pregunten eso en el foro para que sea la doctora Fernández la que le responda con mejor precisión por qué preguntó eso y a qué se refiere, digamos, porque uno que no conozco la pregunta y no sé tampoco, a lo mejor ella les dijo algo en clase, no sé. Pero, ¿será que le puedo explicar como lo entendí yo? Y vos me podés explicar, pero no, o sea, No a la compañera que preguntó, digamos. O sea, el compañero mismo recién dijo que es pregunta. bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a terminar este tema y después vemos las preguntas, ¿sí? Esa pregunta concreta. Si así no nos desvirtuamos tanto. ¿Les parece? Porque quedan 10 minutos nomás y quiero terminar mi tema. Sigo. Esta acción que nosotros veíamos, esta acción de responsabilidad del administrador contra de la sociedad contra los administradores, tiene que cumplir para que tenga que responder el administrador, o sea, procedente de esta acción, tiene que cubrir los requisitos básicos de cualquier acción de responsabilidad civil, que son, y acá están en el primer punto, la conducta, es decir, el acto, la acción u omisión del administrador, la antijuricidad, es decir, que ese acto o acción sea contrario a las normas, ya sea normas legales, al estatuto, o al contrato social, o por ejemplo sería antijurídico si es una conducta que no obra con lealtad o con la diligencia de buen hombre de negocio. Ahí está la antijuridicidad.
un daño, tiene que haber daño, porque sin daño no hay responsabilidad. O sea, por más que sea el peor administrador del mundo, si no hay daño, no se le puede imputar responsabilidad, porque la medida de la acción siempre es daño. Si no hubo daño para la sociedad, ¿para qué? ¿Qué le vamos a hacer responder? Y el factor de atribución y la relación de causalidad se refiere a que esta conducta u omisión del administrador sea la consecuencia del daño, o sea, la consecuente del daño. El daño haya sido tal porque existió esta conducta del administrador. Si yo saco la conducta, no hay daño, y entonces quiere decir que es responsable el administrador porque su conducta llevó a ese daño. Esa es la relación de causalidad. ¿Estamos hasta acá? Entonces, profe, estos son los supuestos en donde va a responder el administrador. El administrador va a responder cuando no actúe con la diligencia, con la lealtad o la diligencia de un buen hombre de negocios. ¿Sí? Y cuando haya daño y todo eso también. ¿O eso? Claro, claro. Pero eso es lo que terminaste recién de decir. Esos son los requisitos de la acción, digamos. Para que prospere la acción, tienen que cumplir con esos requisitos, con esos que estaban nombrados ahí, esos ítems. Gracias, profe. Vamos al último artículo de esta temática, que es el artículo 60, el nombramiento y cesación. Toda designación o cesación de los administradores tiene que ser inscripta en el registro público, ¿sí? Se incorpora al legajo de la sociedad. En el caso de las sociedades por acción y las SRL también se publican. ¿Qué pasa? ¿Qué implica esta inscripción? Todas las inscripciones que nosotros vemos acá en la Ley General de Sociedades tienen siempre una finalidad de publicidad, de dar a conocer a los terceros, ¿sí? Este determinado acto, en este caso la designación o cesación del administrador. Esa es la función. No significa que si la sociedad no inscribió al nuevo administrador en el registro público, no significa que no exista o que no pueda ejecutar, no pueda ejecutar actos porque no está inscrito todavía en el registro público, porque la inscripción es solamente a los fines de dar publicidad. Es declarativa de derecho y no es constitutiva de derecho. Es decir, por más, si a mí me designan administradora de una sociedad, yo ya puedo empezar a cumplir con mis funciones y todo lo que yo haga va a ser válido. No importa que no esté inscripta en el registro. ¿Para qué me sirve la inscripción? Para que esos terceros tengan conocimiento y no puedan alegar desconocimiento de que yo era la administradora de la sociedad. Ahora, ¿qué pasa si yo me designan administradora de una sociedad, voy y celebro un acto no inscribo en el registro y voy y celebro un acto con un tercero? ¿Va a responder la sociedad? Sí, la sociedad va a tener que responder. ¿Por qué? Porque digamos, si ese tercero, digamos, la sociedad sabe que yo soy la nueva administradora, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si el administrador anterior a mí, que continúa todavía inscripto porque mi designación no se cumplió, entonces no se inscribió, la cesación del anterior no se inscribió en el registro, va y celebra un acto con un tercero en nombre de la sociedad? ¿Va a responder la sociedad? ¿Qué les parece a ustedes? Sí, porque está inscripto. Exactamente. ¿Y por qué ahí va a tener que responder la sociedad? Porque lo que la ley quiere es proteger a los terceros. A ese tercero la sociedad no le va a poder decir, no, pero Soledad era la nueva administradora. Bueno, porque ese tercero le va a decir, sí, pero usted no publicó eso, no inscribió eso en el registro, por lo tanto yo no tengo, digamos, la obligación de conocerlo y por eso la sociedad me va a tener que responder.
¿sí? Ahora, si la sociedad había inscripto la cesación del anterior administrador y la inscripción del nuevo nombramiento y el anterior administrador que ya cesó en sus funciones va y contrata con el tercero, la sociedad no va a tener que responder porque ya hizo la inscripción y entonces por más que el tercero no se haya enterado, la sociedad le va a decir, pero yo inscribí en el registro. Esto implica publicidad, implica que tiene efecto respecto de los terceros, respecto de todos. Por eso es importante la inscripción de la designación y la cesación de los administradores de la sociedad. ¿Se entiende? Sí, pero Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, tenemos 5 minutos, chicos, y yo a las 6 me tengo que ir porque tengo que ir a buscar a mi hija, así que para la pregunta esa que querían, si no hay dudas de este tema, porque le quiero dar prioridad también al tema que me tocó desarrollar a mí. Si no hay ninguna pregunta sobre este tema, vemos la pregunta esa del práctico que ustedes tenían dudas. ¿No hay preguntas respecto de este tema? No, profe. ¿No? No, profe. ¿Entendió todo perfecto? No, bueno. Profe, yo tengo una Sí. pregunta. Sí. ¿Los requisitos de la acción en qué artículo están los del administrador? No, eso es elaboración de la doctrina. Perfecto. Está, gracias. O sea, en realidad, digamos, sí, no es que inventó la doctrina tampoco, sino que viene del derecho privado, pero no lo van a encontrar así en la Ley General de Sociedad, a eso me refiero. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Consulta. En las sociedades anónimas, los administradores toman decisiones importantes, al igual que los que están en la gerencia, como son los directivos. Sí, siempre son decisiones de administración. Lo que Por no ejemplo, pueden es... A ver. Por ejemplo, ellos son locos, como usted mencionó, lo que en ese caso, en las SA, las sociedades anónimas, son lo que digamos, hacen la representación. No, en la sociedad anónima el representante de la sociedad es el presidente del directorio. Solamente él representa a la sociedad. El directorio toma las decisiones de administraciones. Si, por ejemplo, va a negociar con proveedores, va a ver qué proveedores le traen la mercadería, va a ver los contratos de trabajo, va a ver a quién contrata, va a controlar al personal que esté cumpliendo, que esté desarrollando bien sus funciones, todo ese tipo. Ahora, si por ejemplo, no sé, la sociedad quiere cambiar de objeto o la sociedad quiere alquilar un nuevo local o la sociedad quiere, no sé, vender un nuevo producto y bueno, ahí a lo mejor esas decisiones las va a tener que tomar ya el órgano de gobierno de la sociedad, que en el caso de la sociedad anónima es la asamblea de accionistas. Comprendo. Ahora sí. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? No, profe. ¿No? Bueno. Bueno, chicos, me van a disculpar, pero ya, según mi reloj, ya es la hora, así que... Vaya. Sí, tengo que buscar a mi hija, así que me van a disculpar. Y No pasa bueno, nada, profe. la pregunta esa ya les digo, pueden hacer en el foro tranquilamente, le pueden preguntar a la doctora, que es la que elaboró la pregunta, ella les va a saber contestar mejor que yo incluso. Así que bueno, y nos vemos en el foro de consultas de este tema, de administración y representación, lo que necesiten, pregunten ahí. Es mejor que pregunten ahí antes que me pregunten a mí por privado, porque entonces la respuesta que yo les doy le puede servir a sus compañeros. Así que anímense y nos vemos ahí entonces, y en la próxima clase.
Un gusto, chicos, y espero que me haya explicado bien y que hayan podido comprender bien el tema. Hasta la próxima. Gracias. Por ejemplo, de la unidad, ¿no se puede todavía hacer preguntas? ¿Cómo? ¿No hay hasta un tiempo para hacer preguntas de la unidad 1? Y creo que está el foro abierto. En principio se tiene para preguntar la semana esa que se da, pero si no, igual, si necesitan, igual se les responde, ¿no? El foro va a estar abierto, pero de última pueden preguntarle al profesor que dictó la unidad por privado. Ah, bueno, perfecto, profe, muchas gracias. Que tenga No, de nada. Buenas tardes para todos. Gracias, profe.